Gracias, presidente. Hice reserva a 2 artículos para ponerme al despropósito de la cadena perpetua y quiero iniciar pidiéndoles que no le hagan esto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no se lo hagan al Congreso de la Unión. Van a obligar a el Ombuds Nacional a que meta una acción de inconstitucionalidad por este tema, si es que, y no tengo duda, hace su trabajo. Vamos a pasar en este momento a un escenario en el que, a sabiendas de la inconformidad de la comunidad internacional, de su rechazo a la prisión vitalicia, porque es incompatible con la sentencia máxima y porque es contraria a ciertos principios de derechos humanos, nos están planteando que violentemos la reforma nueva a la Constitución y el 22 de la Constitución. Ya les mostramos en la Comisión de Justicia que la pena vitalicia viola los artículos 9 de la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que coloquialmente se dice el Pacto de San José. Ya probamos que viola el principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en América. Todo eso es algo de lo que están conscientes quienes vienen aquí a plantear el asunto de la pena vitalicia. Creo que quienes proponen esta reforma son conscientes de que ni la pena de muerte ni la pena vitalicia resuelven en nada la criminalidad, lo saben que no inhibe en nada la incidencia de delito, que eso se logra con atrapar a los culpables, con sentenciarlos correctamente y con mantenerlos en la cárcel, que es lo que el gobierno no puede hacer. Saben que se viola el artículo 25, puntualmente se viola el artículo 25 del Código Penal que están planteando que reformemos. Pero nada de eso les importa. Por encima de la ley, por encima de la lucha contra la impunidad, están otros intereses. Del PAN, la desesperación de un verdugo ineficaz que gobierna a fuerza de violencia y venganzas. Para el gobierno federal, este es un tema de venganza. Es humanamente imposible readaptar a algún condenado a cadena perpetua, así que el gobierno con esto, el PAN con esto, renuncia a su deber de cumplir con esta premisa. Pero lo fundamental, la verdadera razón por la que estamos en disposición de atacar, de atentar al Estado de Derecho es este electorado, al que ya le prometieron este tema como un tema de campaña. La razón verdadera por la que en disposición de violentar tratados internacionales, Constitución, ley, la evidencia científica y empírica de la inutilidad de esta medida es una mentira electorera. Se trata de cumplir un pacto entre 2 partidos para violentar la ley por un acuerdo electorero, porque las encuestas dicen que un partido capta a este electorado con este tipo de propuestas. Así de ramplón, así de inútil, así de ridículo convierten al Estado de Derecho por asuntos electoreros. No importa que el tema sea un tema de derechos humanos, no importa la reflexión profunda sobre la violación a la Constitución. Lo que importa son los votos, lo que importa es lo que dicen las encuestas y lo que importa es lo que ya prometieron en campaña. Lo que importa es que ya están los spots en la tele, lo que importa es que ya está una gran campaña en medios y hay la promesa del partido mayoritario de cumplirle a su aliado para que vayan a las elecciones. Esto vale el Estado de Derecho, esto vale la Constitución y esto valen los derechos humanos en el país. Por esta mentira es que estamos en este escenario. Presidente, leo las reservas para quienes tengan aún el decoro de defender el Estado de Derecho por encima de los asuntos electorales. Se sancionará con pena de 40 a 60 años de prisión y de 10,000 a 12,000 pesos de multa a los autores que participen del secuestro o que priven la libertad de las víctimas. Esa es la reserva, presidente. Señora diputada, hay 3
preguntas que quieren formular cada uno de los siguientes diputados: Jaime Cárdenas Gracia, José Narro Céspedes y Pablo Escudero. ¿Las acepta usted? Las tres, presidente, con gusto. Muchísimas gracias. El diputado Cárdenas Gracia. Gracias, presidente. Gracias, diputada. En ese pacto del que usted habla entre el PRI y el Partido Verde para establecer en este dictamen la pena de prisión vitalicia, ¿no se trataría también, le quiero preguntar, diputada, pensando en que alguno de esos partidos o esa coalición llegara al gobierno federal, que es el primer paso para volver a restablecer tal vez la pena de muerte, en ese camino hacia el endurecimiento del sistema penal en México? De hecho, diputado, al condenar los culpables, esperemos que sean los culpables, porque también conocemos de las sentencias y muchas a los no culpables, a cadena perpetua, se les está condenando a pena de muerte. De facto, de eso se trata de meter a la gente por vida, por cierto, a costa del Estado, a un sistema que renuncia al concepto de readaptación social, que de hecho es tan endeble y ridículo en el país, y pasa al escenario de la vergüenza. Pero más allá de eso, creo que lo que hay que hacer énfasis es que lo que está de fondo y lo que puede estar en riesgo en el gobierno futuro es que se esté asumiendo la incapacidad que ha tenido el gobierno actual de agarrar a los culpables, de realmente ejecutar sentencia, y que el parche con el que se trata a la ciudadanía como electorado, el parche a la impunidad, sea aumentas las penas, las vuelves tan absurdas y tan inútiles como la cadena perpetua, para finalmente no atrapar a los culpables, no sentenciarlos, no acusarlos, es decir, el índice de criminalidad seguirá como está. Baste recordar que de los 100 casos que hay de delitos a periodistas, solo hay 2 culpables sentenciados. Así de inútil es el sistema, y en vez de reforzar eso están buscando la salida fácil. Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes. La Constitución en su artículo 18, que las penas se deben de dar en base, el sistema penitenciario se organizará en base al respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación para la misma, la educación, la salud y el deporte, como medidas para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. Entendemos que este es el objetivo fundamental del sistema penitenciario plasmado en la propia Constitución. ¿Cuál sería el objetivo de esta prisión vitalicia? ¿Usted qué plantea? ¿Por qué esta propuesta de la prisión vitalicia? Muchas gracias. Sí, hay 2 planteamientos en el mundo en relación a este tema. Efectivamente está el de los gringos, de la lógica de la venganza, y está el de los países desarrollados en términos de el PNUD, el desarrollo social y humano, en el que son justamente los programas de reinserción y las penas alternativas los que han permitido el que estos países sean desarrollados. La inutilidad del tema se centra en que está probado mundialmente que la cadena perpetua no inhibe en porcentaje alguno la incidencia del delito, no tiene ningún impacto social, solo crea escenarios de venganza y de violencia como el de país del norte, y por el contrario, el concepto de readaptación social ha mostrado tener éxito, insisto, en los países más desarrollados del planeta. No son cifras mías, son cifras de la ONU. Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero. Gracias, presidente. Diputada, sin duda alguna, más que tomarlo nosotros como una queja, pues le agradecemos que se reconozca que el Partido Verde ha estado empujando la cadena perpetua, se lo agradecemos mucho. Yo lo que quisiera saber, que usted es una defensora de los derechos humanos, es por qué nunca en esta tribuna nos vienen a hablar de las violaciones graves a derechos humanos, de la tortura, del homicidio, de la desaparición forzada que comete el gobierno del Distrito Federal. Más de 200 quejas existen en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Por qué siempre hablar
de las violaciones de derechos humanos del gobierno federal, que agradecemos, cualquier violación a derechos humanos es importante, pero ¿por qué siempre hablar del gobierno federal y nunca del gobierno del Distrito Federal, que enfrenta una seria crisis respecto a los derechos humanos? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Presidente, respondo. Cuando fui asambleísta, cuando fui diputada local, me la pasé hablando de la violación a los derechos humanos del gobierno local. Hoy soy federal y en consecuencia le señalo al que corresponde. Pero además, sin perder de vista, diputado, que justicia de ninguna manera es venganza, que en el momento en el que nosotros empezamos a establecer sanciones como estas, empezamos a parecernos a los delincuentes, que concebir un Estado de Derecho en el que se respetan los derechos humanos, en los que se está buscando la inclusión, en los que se está buscando un ambiente de armonía, pasa por imaginar un mundo en el que nosotros nos comportemos en forma distinta. Cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacudas la tristeza de los ojos, cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos torturaste sin lograr que abandonaran la ternura. Esa es la diferencia entre un Estado que entiende los derechos humanos y uno que no tiene otra herramienta que la venganza barata. Muchas gracias, diputada. Harán uso de la palabra en contra de la propuesta de la diputada Uranga, el diputado Emilio Serrano, y a favor el diputado Fernández Noroña y el diputado Cárdenas Gracia.